noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos ya en este momento en contacto con el doctor Fernando Carrión, urbanista y docente universitario, para hablar sobre cómo queda la capital y cuáles son los retos de la nueva administración. Sin duda, uno de los temas será el metro de Quito. Doctor Carrión, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. ¿Qué tal, Fausto? Buenas noches. Un saludo cordial a toda la audiencia. Tenemos algunos pendientes, sin duda, para la nueva administración, pero comencemos por un reto gigante que será poner en marcha ya finalmente el metro de Quito, y hoy precisamente el alcalde electo ha hecho un llamado urgente. Será su primera reunión con las autoridades de la empresa Metro de Quito y también de la operadora, precisamente por los problemas que se han generado en estas últimas semanas. ¿Se le viene complicado a la nueva administración? Sí, sin duda el metro es un tema complejo. Eso empezó en el año 2010 en la administración de Augusto Barrera, y probablemente, como el propio alcalde electo ha ofrecido, empezará a funcionar también en una administración políticamente afín. Lo que hay que señalar es que desde el principio, desde el diseño del metro, hubo muchísimos problemas. Por ejemplo, se llevó a cabo la licitación con un precio de $1.500 millones, y el rato que se abrieron las ofertas, que fueron varias, la más baja fue justamente la que ganó, esta de Odebrecht Acciona, con un 34% más costosa, lo cual muestra que las previsiones del costo no tenían nada que ver con la realidad. El segundo problema con esto fue que el presidente Correa había ofrecido financiarle el 50%, pero una vez que salió este precio, él se mantuvo en la idea del 50% inicial ofrecido, es decir, más o menos $750. Y ahí el alcalde electo en aquel momento, Mauricio Rodas, decidió financiar la totalidad de la diferencia, que eran $1.250 millones. Y eso es lo que le va a tocar financiar ahora al alcalde electo, porque la obra ha sido ya construida con recursos de crédito principalmente, y toca pagar ese crédito con los intereses, con las multas, etcétera. Y yo estimo que eso no va a bajar de unos $60 millones anualmente, que es una cantidad muy grande. A eso hay que incrementarle el precio de $21 millones por el modelo que adoptaron con el operador, que es de esta suma de Medellín con Francia, y también alrededor de unos $40 millones adicionales de subsidios, porque se hizo un estudio de la demanda sobre 400,000 pasajeros, que eso no se va a cumplir. A mí me da la impresión que por lo menos los primeros años, si se llega alrededor de 120,000, va a ser muy difícil, lo cual el subsidio será muy grande. Esto significa no menos de unos 120, 130 millones de dólares. Pero esta proyección no se va a cumplir por temas de precio. Es que, por un lado, el precio, porque la tarifa está en 45 centavos y el transporte público de los buses convencionales está 10 centavos más barato. Y si se hace la conexión, sube a 60 centavos, lo cual es complicado. Pero por otro lado, tampoco está diseñado el sistema multimodal, es decir, cómo se articulan los distintos modos de transporte con el metro, y eso implica conflictos con los buses convencionales, con las líneas existentes, y tampoco hay suficientes pasajeros como para que eso ocurra. Por eso digo que si es que se logra alrededor de 120,000 pasajeros, va a ser mucho, y eso va a significar un mayor costo del subsidio. Esta advertencia, este llamado que ha hecho Pavel Muñoz para el día lunes, que será su primera reunión a las autoridades del Metro de Quito y también de la operadora, precisamente para que expliquen lo que ha ocurrido en estas 2 últimas semanas, desde que se puso en funcionamiento la operación comercial del Metro de Quito. Ha estado plagado, lamentablemente es así, plagado de problemas en el cobro, en la falta de personal para las ventanillas. Se suspendieron las operaciones y por último, pues ya cerraron las operaciones ayer, y esto ha sido un problema tras otro. ¿Cuál es su lectura de esta decisión del alcalde electo?
Pues me parece bien, tiene que tener toda la información, tiene que tener claridad de qué es lo que va a ocurrir. Esperemos que no se repita lo que ha pasado con el alcalde Guarderas, que nos ofreció inaugurar en el tercer trimestre del año pasado. Después puso la fecha del 21 de diciembre y ahí lo que hizo básicamente fue abrir dos entradas al metro, y que el arzobispo de Quito, que me parece que se prestó de gana para esto, lo que hizo fue bendecir a los vagones, y esa fue toda la inauguración. Y después, cuando empezó a operar, hemos tenido uno tras otro los problemas con los vagones, con las estaciones, con el número de vagones, con el pago de los pasajes, etcétera, que nos muestra que la operadora, pues, francamente no está operando bien. Yo creo que ese es un problema muy, muy difícil, y ya está cobrando sobre un servicio que no es el que corresponde, ¿no? Sobre un servicio nuevo y que no está en óptimas condiciones de operación. Bueno, tomando en cuenta también que una de estas inauguraciones, estos eventos que se realizaron, coincidió, el alcalde ha dicho que fue coincidencia nada más con la fecha de su cumpleaños. Posteriormente también se hizo la develación de una placa, y todos estos eventos han quedado un poco en el aire, porque hoy por hoy el Metro de Quito no comienza a operar, al menos no como debe. En todo caso, bueno, vamos a pasar del tema del Metro de Quito. Hay otros retos que tiene el nuevo alcalde, la nueva administración, y para ello incluso ha presentado ya a su equipo. Los perfiles que se ve en el equipo de trabajo de Pavel Muñoz, ¿usted cree que son los adecuados? A ver, ahí hay dos características que habrá que ver si es que eso funciona. La una es que la mayoría han sido funcionarios del gobierno nacional, y el gobierno nacional con el gobierno local son muy distintos, son lógicas absolutamente diferentes. Y la segunda característica es que es básicamente proveniente de un solo sector político. Y esto lo señalo no porque fuera mal en términos generales, sino porque la votación que obtuvo Pavel Muñoz fue del 25%. Entonces uno hubiera supuesto que lo lógico era que se abra hacia otros sectores para ver cómo captar este 75% que no votó por él. Pero no, él se fue estrictamente por su ámbito político. Yo creo que hay perfiles de personas interesantes que pueden mostrar resultados buenos, siempre y cuando logren pasar de lo nacional a lo local, porque como decía, son dos ámbitos distintos, ¿no? En el caso, por ejemplo, ya de los retos, el tema de la inseguridad todavía es algo que preocupa en la capital, todavía es una deuda pendiente de las autoridades, primero de gobierno y también de las autoridades locales. ¿Cómo se podrá o cómo debería lograr este trabajo en conjunto desde la alcaldía, desde el gobierno local, incluso en coordinación con el gobierno nacional, para garantizar lo que la gente pide más? La mayor preocupación de la gente es la inseguridad. A ver, Fausto, yo aquí veo el gran problema que va a tener el alcalde entrante, Pavel Muñoz, y es básicamente las ofertas que hizo, pero donde no ha habido claridad de qué es lo que va a hacer con el modelo de gestión del municipio. A mí me parece que ese es el punto central, y señalo algunas cosas. Por ejemplo, de las 2 empresas municipales, hay una sola que se autofinancia. El resto se financia con subsidio del propio municipio. Y eso es complicado. Hay 2 empresas en recolección de basuras y disposición de residuos sólidos. Hay empresas que producen mucha pérdida, ni siquiera se autofinancian, sino que pierden recursos. Entonces, ¿qué va a hacer con estas 12 empresas? La segunda cosa es que las secretarías que existen, que si no me equivoco son 15, frente a las 21 comisiones del Consejo, pues no hay ninguna vinculación. ¿Por qué tener 21 comisiones en el Consejo? No entiendo. Eso lo hizo Mauricio Rodas en su momento, para que los 21 concejales presidan una comisión. Pero en la Asamblea tenemos 137 concejales, 137 asambleístas, y hay 15 comisiones. Es decir, yo creo que ahí hay un problema de la relación entre Consejo Municipal y la administración municipal. Una tercera cuestión es que hay 23,000 funcionarios municipales. El gasto corriente es muy alto, es sobre el 30%. Eso impide tener
posibilidades de inversión. ¿Uno de los retos es reducir el tamaño del municipio? Puede ser una opción, pero lo que creo es que hay zonas donde hay muchos empleados y hay zonas donde hay pocos empleados. Entonces yo creo que hay que hacer un balance de eso para ver si efectivamente hay la necesidad. Por ejemplo, si es que se reduce en el ámbito de las empresas, estas dos en residuos sólidos, pues ahí automáticamente va a haber menos empleados, lo cual dará lugar a que esa empresa pueda empezar a tener su financiamiento a través de la tasa que cobra, la tasa de recolección de basura. Entonces yo creo que la otra cosa es el tema de la cantidad de gasto que se va en gasto corriente. Lo siguiente es el tema de subsidios. Ya está lo que hablábamos hace un momento del metro, que yo estimo que van a ser más o menos 120 millones de dólares que tendrá que sacar de algún lado, pero además de eso tiene el subsidio a las empresas y además de eso tiene el subsidio a los buses convencionales, que es de alrededor de 25 millones de dólares, que es una cantidad relativamente parecida, un poquito menos, para los propios buses municipales. Entonces, ¿qué va a hacer con esa cantidad de subsidios? Yo le veo eso muy complicado. Y lo último es que hay algunas instancias, por ejemplo, la Secretaría de Movilidad tiene 7 instituciones ahí adentro. Eso es de una irracionalidad. En planificación hay 4. Yo creo que por eso es lo que decía, que el gran reto que va a tener es cómo poner la casa en orden, cómo modificar el modelo de gestión, porque si no, las 3 ofertas principales que él ha ofrecido para los primeros días, que es la legalización de 450 barrios, de hacer una inversión de 6.000 millones de dólares en un país con inseguridad jurídica, con violencia, etcétera, etcétera, pero ofreció 6.000 millones. Y la tercera cosa es lo del metro. Ahora es el punto de partida que está planteando. Claro, ahora hemos hablado de los retos y con esto cerramos, doctor Carrión. ¿Cuáles son los riesgos que tiene la nueva administración? Bueno, ahí viene la otra cosa de las demandas de la población. Sin duda, seguridad es una de ellas. Está la reactivación económica, está el funcionamiento de los servicios, es decir, de todo lo que significa transporte, movilidad, recolección de basura, etcétera, el espacio público con el bacheo, las vías, los parques, los lugares de ocio, que es un cúmulo de cosas, pero que la impresión que yo tengo por el nivel de subsidio, por el nivel de gasto corriente, por el nivel de modelo de gestión, pues no va a tener capacidad de una inversión relativamente importante. Importante su visión, doctor Carrión. Le agradecemos nuevamente por haber estado con nosotros. Importante también saber desde esta visión cuáles son los retos y cuáles podrían eventualmente ser las complicaciones del nuevo alcalde Pavel Muñoz. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. No, a ustedes muchísimas gracias. Un cordial saludo. Gracias. Igualmente ha sido el doctor Fernando Carrión, urbanista y docente universitario, hablando sobre cómo queda la capital y cuáles son los retos para la nueva administración. Ha hablado sobre, por ejemplo, el metro de Quito, que es uno de los retos principales, quizá el primero que se pondrá al hombro el nuevo alcalde de Quito, Pavel Muñoz. También la seguridad, el reciclaje, los desechos, como el manejo de los desechos en la capital y también los temas de recuperación económica. Algunos de los retos y también el riesgo también es que no haya el dinero suficiente en la caja del municipio. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.